Muy buenos días. En esta mañana vamos a dar continuación a la serie de mensajes que comenzamos a ver en diciembre acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y para ello los invito a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas y vamos a leer allí y vamos a conocer y profundizar más acerca de nuestro conocimiento en Cristo Jesús. ¿Quién fue Jesucristo? ¿Cómo fue su nacimiento? Estuvimos viendo en diciembre. Nacimiento de Juan el Bautista, el nacimiento de Jesucristo, la anunciación de los ángeles, cómo se dieron esas circunstancias. Y aquí llegamos al capítulo 2 y el versículo 40 es el último versículo que leyó Nicolás la semana pasada. Pero yo quiero empezar con ese versículo, el versículo 40, en esta lectura de esta mañana. Dice así la palabra de Dios, Evangelio según Lucas, capítulo 2, versículo 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén, en la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Entonces él les dijo: «¿Por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar?» Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Bueno, hay un tema que está tratando de desarrollar el evangelista Lucas en este pasaje, que es el tema del crecimiento de Jesús. Hay muy pocos detalles de la vida de Jesús en su niñez y en su adolescencia. Este es uno, ¿sí? Nos marca un momento en la etapa de crecimiento de Jesús. Nosotros estamos aprendiendo de Jesús, ¿sí? Usted ha llegado a una iglesia que predica a Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que en Él hay salvación, hay vida eterna, hay gozo pleno, hay esperanza, hay paz. ¿Es eso lo que usted anhela? ¿Es eso lo que quiere su corazón? Entonces, escuche el mensaje del Evangelio. No es necesario que lo escuche simplemente por mí. Escúchelo del Evangelio, léalo. En esta mañana vamos a leer entonces de este pasaje y vamos a ir comprendiendo. Este pasaje nos habla de crecimiento. Y esto es algo muy importante porque el crecimiento nos ayuda a ver que hay algo evidente en lo que crece. ¿Qué es lo evidente? ¿Que tiene qué eso que crece? Tiene vida, porque el crecimiento es parte de estar vivo, ¿sí? Muy bien. Yo el otro día salía para el trabajo a las 6:30 de la mañana y abrí la pieza de mis hijas
abrí la pieza de mis hijas y estaban las dos durmiendo y veo que Emilia ya llega de una punta a la otra de la cama, de la cabeza a los pies, ¿no?, de la cama. Y les pasará a los papás de los adolescentes que se preguntan, ¿cuándo sucedió eso? ¿Cuándo pasó que pasó de ser un bebé a algo tan grande, tan enorme, ¿no? Nos ponemos muy contentos cuando crecen nuestros hijos. Y este es un periodo de la adolescencia donde Jesucristo, así como cualquiera de nosotros, estaban formando su carácter, su identidad, su personalidad. Estaba tomando decisiones Jesús, como cualquier adolescente, ¿eh? Parece una reunión de adolescentes. Pero Jesús en esta etapa era un adolescente y estaba creciendo. Y lo que dice Lucas es interesante, porque Lucas lo propone en varias palabras, que nos habla acerca de su mirada como médico, ¿sí? Lucas era un médico y para Lucas los detalles eran importantes. Y nos marca el crecimiento de Jesús de manera integral, ¿sí? ¿Qué dice el pasaje que leyó Nico el domingo pasado? El niño crecía y se fortalecía. Estaba creciendo físicamente, ¿sí? Y se llenaba de sabiduría, estaba creciendo en conocimiento. Ahora, ¿puede ser que un niño no crezca físicamente? ¿Puede ser que un niño, a la edad de niño, no crezca? Se puede dar, sí. ¿Se puede dar que un niño no crezca intelectualmente? Sí, por supuesto. Se pueden dar ambas, que un niño no crezca físicamente y que un niño no crezca intelectualmente. Ahora, ¿ese es un problema o no es un problema? Y sí, es un problema de desarrollo, ¿sí? Entonces, nosotros en las escuelas nos capacitan para trabajar con niños y niñas y adolescentes que tienen problemas de desarrollo, tanto físico como intelectual. Y también, por supuesto, problemas emocionales de todo tipo. Como somos un ser complejo, formado de varios aspectos, cada uno de ellos debe ser desarrollado. Y acá el evangelista dice que Jesús crecía en todos los aspectos. Inclusive dice que la gracia de Dios era sobre él. O sea, crecía espiritualmente también. Todo el Señor estaba desarrollando, ¿sí?, en su persona. Ahora, era principio de año y la familia de Jesús salía de viaje, ¿sí? Así como nosotros a principio de año agarramos a nuestra familia y nos tomamos unos días y nos vamos de viaje, así también la familia de Jesús, José, María, Jesús y sus hermanos emprendieron un viaje a Jerusalén. ¿Por qué digo a principio de año? Porque la Pascua daba comienzo al calendario judío, ¿sí? El calendario de los israelitas estaba marcado por el comienzo en el mes de Abib de todo lo que es el calendario judío. Entonces, a principio de año estaban viajando hacia Jerusalén, dice la palabra de Dios, a la fiesta de la Pascua. Ustedes saben que la Pascua era un tiempo muy especial. Se hacía memoria en la Pascua de lo que había ocurrido con el pueblo de Israel y cómo Dios los sacó de Egipto, de la esclavitud, y los llevó por el desierto hasta la tierra prometida. Entonces en la Pascua celebraban y recordaban esa liberación con un tiempo especial. Y todos los israelitas creyentes tenían que conmemorar ese momento especial en el que Dios los liberó, en primer lugar, y los constituyó como nación bajo el pacto que hizo con ellos. Dos cosas. Dios los liberó y Dios los constituyó un pueblo del pacto, ¿sí? El pueblo de Israel encontraba en la Pascua un punto importante de su identidad. ¿Quiénes somos? Esa es la pregunta. Y Jesús estaba preguntando eso, entre muchas otras cosas. ¿Quién soy? Vamos a ir en esta preguntita un poquito más adelante, más profundo. ¿Quién soy yo? ¿Sí? ¿Qué pregunta? Y Jesús, como un adolescente, estaba muy interesado en saber quién era.
quería indagar, quería preguntar, estaba interesado. Lo vemos así en este pasaje, ¿sí? Dice, cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y esto era una costumbre para la familia, ¿sí? Más allá de que todos los israelitas tenían que ir a estas fiestas que tenía el pueblo de Israel, la familia era una familia que obedecía estas tradiciones y estas leyes que tenía Dios y había dado, y concurrían todos juntos a esta celebración. Imagínense la ciudad, se agolpaba la multitud, la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Allí se celebraba la Pascua, porque Dios había dicho, no la podés celebrar en el lugar que te parezca a vos, se va a celebrar en la ciudad que yo elija y ponga mi nombre allí. Por eso esta Pascua no se podía celebrar en cualquier ciudad, por ejemplo en Nazaret, donde estaban viviendo José, María, Jesús, sus hermanos. No se podía celebrar allá, se tenía que celebrar en el lugar escogido por Dios, y esa era la capital, Jerusalén. Entonces se dirigieron hacia allá. Y dice, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Le hago una pregunta. ¿Alguna vez usted, siendo niño, se perdió? ¿O alguna vez usted, teniendo hijos, perdió a su hijo en una multitud? ¿Cuál es el sentimiento que uno tiene cuando pierde un hijo en medio de mucha gente? ¿Cuál es el sentimiento? Desesperación, ¿no? Porque hay una multitud y uno advierte que hay un peligro, ¿sí? Hay un peligro. ¿Por qué? Porque está la posibilidad de no ver más a mi hijo. Decisión que tomó Jesús. Podríamos, cuando estemos en la presencia del Señor, preguntarle, Señor, ¿por qué te quedaste allí? ¿Por qué no fuiste de vuelta con tus padres? Pero este pasaje está acá para darnos enseñanzas sobre algo importante. Jesús empezaba a tomar decisiones como cualquiera de nosotros. Ustedes saben que yo también ya de muy niño empecé a tomar decisiones por fuera de la voluntad de mi mamá o de mi papá. Me contaba un día mi vecina de enfrente, que tiene ahora como 90 años, no de la casa donde estoy yo, de la casa donde yo me crié. Me decía que un día me vio llegar con mi hermano de la mano, solos, desde lejos. Yo tenía 5 y mi hermano 4. Veníamos solos, de la mano. Y no entendiendo qué estaba pasando, ella se acercó a nosotros, íbamos por la calle 122, para aquellos que conocen la ciudad de La Plata. Es una avenida, pasan camiones, pasan autos, muy rápido porque es avenida. Y nos vio y preocupada, fue corriendo a donde estábamos nosotros, y nos dijo, ¿qué están haciendo solos? Caminando. No, venimos a la casa de mi abuela. No lo podía creer, no lo entendía y nos acompañó hasta la casa de la abuela. Resulta que mi mamá había ido al mercado y nos dejó adentro del auto. No sé si eso me enojó, me impacientó, porque yo ya era intolerante en ese tiempo, ya era... con poca cosa me ponía impaciente, entonces no sé si me enojó de que me hayan dejado afuera de esto que era ir a ver a la feria a comprar. Ustedes, alguno que se acuerda, Diagonal 73 se hacía la feria, se ponen los puestos y se va a comprar allí. Abrí la ventana, salí del auto, saqué a mi hermano y le dije, vamos a la casa de la abuela. La decisión que toma un niño, Y tomado de la mano lo guié por Diagonal 73 hasta la 122 y de allá hasta la 70. 5 años. Ustedes ya entienden qué tipo de persona era y de dónde me está sacando el Señor, ¿no? 5 años ya estaba haciendo eso. Bueno, los niños toman decisiones. Chicos, por favor, no imiten al pastor.
El Señor es bueno y nos ha protegido con sus ángeles muchas veces en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, pensando que estaba entre la compañía, anduvieron un camino de un día y le buscaban entre sus parientes y conocidos. No saben la desesperación de mi mamá al llegar al auto, ver la ventana abierta y los hijos no estaban. Al llegar a la casa de mi abuela y preparar la chancleta. Sí, doloroso. Bueno, la desesperación. Dice, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Ustedes dicen, pero qué poco preocupados que estaban. En general, los que estudian la palabra de Dios nos dicen lo siguiente, que las caravanas se armaban en cada pueblo y se dirigían las familias enteras, viajaban en caravana para protegerse de amenazas como por ejemplo ladrones, que estaban al acecho, ¿no? Como nos habla la parábola del buen samaritano. Estaban muchas veces ladrones apostados esperando que una persona pase para tirarse encima, sacarle todo e irse, ¿sí? Hoy por supuesto no pasa eso, ¿no? No. Bueno, me quedo más tranquila. Entonces iban en caravana, toda la familia, junto a las otras familias de Nazaret venían y se juntaban multitudes en Jerusalén disfrutando de la fiesta, comiendo el corderito, qué rico, y después partiendo de vuelta a su hogar. Ahora usted me dice, qué poco preocupados José y María acerca de Jesús. Se olvidaron a Jesús, no se dieron cuenta, avanzaron un día y ya no estaban con él, pero bueno, no sabían. María decía, no está con vos, José, no está con vos, María, no. ¿Dónde está? Lo empezaron a buscar, no lo encontraron. Ahora yo me pregunto, ¿no? Y te hago la pregunta a vos. ¿Cuántos días podés pasar sin hablar a Jesús? ¿Perdiste de vista a Jesús? ¿Se perdió entre la multitud de tus ocupaciones? ¿Hace cuánto no hablas con Jesús? Porque por ahí no es un problema de José y María nada más. Por ahí también es un problema mío. Por ahí me olvidé del Señor Jesús. Y Jesús está ocupado en los negocios de su Padre, está ocupado en todos sus asuntos. Y yo perdí a Jesús de vista. Estoy yo en una caravana, estoy yendo mi camino en mi propio sentido, pero ¿dónde está Jesús? ¿Está cerca mío? ¿Estoy hablando con Él? ¿Sabe que es muy fácil en la preocupación de lo que hay que hacer de perder de vista a Jesús? Y para aquellos que somos salvos por su salvación preciosa en la cruz, es algo que no tenemos que hacer nunca, perder de vista a Jesús, porque Él es nuestra identidad. Y esto es tan significativo en el día de hoy, para poder plantearnos un año en el cual nos propongamos grandes cosas para Dios. Si yo pierdo de vista a Jesús, este va a ser un año perdido, porque mi tesoro más precioso en este mundo y en el porvenir es Cristo Jesús en mi esperanza de gloria. Si yo pierdo a Jesús de vista, por más que mi rumbo con la caravana que me acompaña parezca avanzar, lo que estoy haciendo es alejarme de su camino. Pensemos que Jesús tiene que ir conmigo para que yo avance de victoria en victoria, para que yo pueda crecer a semejanza de Él. Y dice la palabra que aconteció 3 días después, le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. 12 años es una etapa especial, porque a los 12 años los varones se constituían en hijos de la ley, ¿sí? Era una etapa de transición en el cual el judío, ¿sí? el israelita, pasaba de ser niño a ser hombre, ¿sí? A ser un hijo de la ley, una persona que se forma bajo la ley de Dios, del pacto de la comunidad con la que Dios había constituido una nación, la nación de Israel. Entonces, este era un momento muy especial para Jesús y dice la palabra que Él estaba en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Esto lo que nos muestra
es que él estaba muy interesado en las cosas de Dios. Él estaba muy interesado. ¿Saben por qué? Porque la fiesta ya había terminado. Y él quería estar ahí, quería seguir en ese lugar, quería seguir aprendiendo. Había mucho que aprender porque él necesitaba conocer más. Y si bien era hijo de Dios, había etapas que no se podía saltear porque también tenía naturaleza humana. Eso lo que nos habla es de que cada cosa que él vivió, él puede también entender de nosotros. Aquellos que son niños, Dios los puede entender, ¿sí o no? ¿Recuerdan hace medio año atrás, más o menos, cómo Benjamín vino acá al frente y dijo: yo quiero que oren por mi mamá, porque ella está perdida en la droga? ¿Escucha Dios a los niños? ¿Lo escuchó a Benjamín? ¿Su mamá dónde está ahora? En el camino de la fe, con nosotros, lejos de la droga, lejos de la desesperación. ¿Qué dijo el domingo pasado María Eugenia? ¿Qué dijo? Cuando vi en el psiquiatra a esa persona tan, no sé cuál es la palabra usó, desesperada, dolida, yo me reflejé en ella. Dios escuchó la oración de un niño, la comprendió. Jesús fue niño. Dios escucha la oración de un adolescente, lo entiende, porque Jesús fue adolescente, joven y persona adulta. Jesús pasó por todas sus etapas, atravesando todas las transiciones y luego siendo expuesto a todas las tentaciones y pruebas, pero sin pecado, porque Él venció todo y Él dio cuenta de una vida intachable, inmaculada, para poder morir en la cruz por nuestros pecados, llevando en sí el pecado tuyo y mío. Por eso tuvo que atravesar todo esto. Pero hay algo interesante que dice el versículo. Dice que todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. De su inteligencia, en el lenguaje original, habla de un pensamiento analítico, un pensamiento que puede comprender y dar respuesta, ¿sí? Jesucristo se estaba desarrollando en una etapa de crecimiento. Acá hay una hermana que es psicopedagoga, me podrá decir, las etapas de crecimiento del intelecto humano fueron estudiadas por grandes estudiosos y han sido catalogadas cada una de las etapas. También nuestro sistema educativo tiene que ver con ese crecimiento intelectual y lo que nosotros podemos o no pretender del avance de un niño en su crecimiento. Jesucristo estaba creciendo, nos dice este pasaje, y su inteligencia es notoria y sorprendía a aquellos que lo rodeaban, ¿sí? Ahora, hay algo interesante, ¿no? Porque dice que la gracia de Dios está sobre él. Yo te hago una pregunta. A tu alrededor, en este mundo, ¿hay algo que sorprende a tus amigos, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, de tu persona? ¿Hay algo que maravilla, que sobresale de lo que vos sos delante de los demás? Porque la gracia de Dios tiene que estar acompañándote, tiene que distinguirnos del resto, tiene que posicionarnos e impactar a los que nos rodean. La gracia de Dios hará que todas tus capacidades personales descollen, que se puedan ver más allá del lugar que estás, puedan impactar a las personas que están alrededor tuyo. Dice que se maravillaban de la inteligencia de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y la verdad, Jesús también escuchó esto, así como escuchaba de los doctores de la ley. Escuchaba y respondía. Entonces Jesús escuchó a su mamá y respondió a su mamá. Algo que ella no entendió. José tampoco lo entendió. Y le dijo lo siguiente: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre es necesario estar? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Qué respuesta?
Les voy a decir una cosa. Acá dice en el pasaje que María guardaba todas estas cosas aquí, lo cual nos indica que muy probablemente el testimonio de este pasaje venga de María misma, que continuó con los apóstoles varios años después de la muerte de Jesucristo, congregándose en la primera iglesia en Jerusalén. Ella dio testimonio de lo que había sido la vida de Jesús. Y este es uno de esos testimonios, porque María es mencionada acá como que ella guardaba en su corazón estas cosas, aunque no las entendía, ¿sí? Las guardaba en su corazón y seguía adelante. ¿Por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Dos cosas voy a decir con respecto a esta frase de Jesús. Es muy importante. En primer lugar, Jesucristo se estaba preparando porque Dios tenía un plan para ello. Le hablo a los adolescentes y a los jóvenes. Deben ustedes prepararse porque Dios tiene un plan para su vida. La palabra de Dios dice que Dios ha preparado obras desde antemano para que nosotros andemos en ellas. Dios tiene un plan pensado para tu vida. Ahora, es necesario que vos te aboques a conocer a Dios, preguntes y respondas. Jesús es el ejemplo. Busca a Dios. Prepárate espiritualmente porque Dios te está llamando a grandes cosas este año. Dios quiere prepararte y Dios quiere equiparte para que puedas cumplir con su voluntad en este año. Ahora, hay algo que me llama la atención. ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Dónde estaba José? ¿Dónde estaba José? En la caravana. Y después, buscándolo a Jesús. ¿Y cuál era el negocio de José? ¿Dónde? En Nazaret. Ahora Jesús dice, en los negocios de mi padre tengo que estar. Estaba en Jerusalén, rodeado de los doctores de la ley, en el templo, dice la palabra de Dios. ¿Qué padre? Ahora le hago una pregunta, querido amigo que nos visita. ¿Usted puede llamar a Dios Padre? Usted sabe que no todas las personas son hijos de Dios. Ahora como dice, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo? ¿Me estás ofendiendo? ¿Cómo no soy un hijo de Dios? Usted sabe una cosa, la Biblia dice que a los que creemos en Él, a los que le hemos recibido, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces usted tiene que creer y tiene que recibir a Jesús para usted tener el derecho de ser llamado hijo de Dios. El poder, dice otra versión, de ser llamado hijo de Dios. No cualquiera es llamado hijo de Dios y puede llamar a Dios Padre si no es por el Espíritu. Entonces quiero decirle una cosa, querido amigo, usted quiere llamar a Padre Dios, sabe que Dios le acepta como hijo solamente por medio de Jesús. ¿Y cómo usted puede recibir tal bendición de llamar a Dios Padre? Es recibiendo a Jesús, pero hay una sola manera de recibirlo, lo recibe como Salvador. Si usted no reconoce en esta mañana sus pecados, quiero decirle algo, usted no puede recibir a Cristo como Salvador, porque nada hay para salvar si no hay necesidad de Salvador. Necesita primero entender, comprender que está perdido en sus delitos y pecados. Que lejos de Dios estamos extraviados. Le hemos dado la espalda a Dios y hemos vivido como hemos querido. Engañando y siendo engañados, maltratando y siendo maltratados, ofendiendo y siendo ofendidos. Hemos hecho nuestro propio camino en nuestra vida y nos hemos alejado de Dios. Pero hoy Dios extiende su brazo de salvación y usted lo que necesita, en primer lugar, es confesar su pecado. Nadie puede ir a Dios en soberbia y en orgullo, sí en humildad, confesando nuestros pecados delante de Él, porque de otra manera jamás nadie puede recibir a Jesucristo como Salvador, porque no hay nadie a quien salvar. Pero si en esta mañana usted le dice a Jesucristo, sálvame Señor Jesús, Dios le oirá. Si usted en esta mañana le abre el corazón a Jesús como Salvador, en este mismo día usted puede llamar a Dios Padre, porque Dios le otorga ese derecho. Y ese derecho fue otorgado a todos los creyentes en Cristo Jesús
por la muerte de Jesús en la cruz, porque Él allí cargó con sus pecados. Por eso cuando Jesús llama Padre, Él sí le puede decir, porque Él es el único Hijo de Dios. Todos nosotros fuimos adoptados por Dios. Y esa adopción viene del derecho que ganó Jesucristo en la cruz a salvar a todos aquellos que vienen a Él y le dicen, sálvame, Señor Jesús. En esta mañana usted puede encontrar salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Finalmente, dice el versículo 50, mas no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El segundo pasaje que nos dice que Jesús ¿qué? Crecía. El pasaje nos habla del crecimiento. Finalmente, quiero pensar en esto. Este año va a ser un año de grandes cosas de Dios para tu vida. Dios abre un camino por el cual debes transcurrir tu vida. Él tiene un plan para tu vida personal. Ahora, Jesús no puede estar lejos de ese plan. Jesús no puede estar perdido entre la multitud. Tiene que estar al lado tuyo. Permanecer en Cristo para alcanzar lo que Dios tiene planteado para mi vida. Crecer en Jesús. Vamos a leer 3 pasajes y vamos cerrando. Un hermano o hermana que lea 1 Corintios 15, 58. Otro hermano, 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Finalmente, un hermano o hermana que lea 2 Pedro 3, 17 y 18. Jesús crecía físicamente, Jesús crecía mentalmente, Jesús crecía espiritualmente y Jesús crecía socialmente. Es un crecimiento integral y Dios quiere que crezcamos de manera integral y que ese crecimiento manifieste el poder de Dios en nosotros. 1 Corintios 15, 58. ¿En qué debemos crecer en este año 2024 que se abre delante de nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Crecer en qué? 15, 58. 1 Corintios. Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Tu trabajo no es en vano. Primero, crezcamos. Segundo, crezcamos. 1 Tesalonicenses 3, 12 y 13. En primer lugar, crezcamos en la obra. En segundo lugar, crezcamos en amor. Y en tercer lugar, 2 Pedro 3, 17 y 18. El tercer crecer es crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Saben qué es lo otro? Lo otro es ser arrastrado. Una posibilidad es firmes y constantes crecer. La segunda posibilidad es ser arrastrado por la corriente de este mundo. Eso es lo que dice, ser arrastrado. ¿Y cuánta es la fuerza de la corriente de este mundo? ¿Ustedes alguna vez vieron una luz de tierra? Los venezolanos tienen esas montañas gigantes que a veces llueve tanto que se desprenden grandes bloques de tierra y arrasan con todo un pueblo entero, ¿no? Aquellas zonas de cordilleranas donde están las nieves y se quiebra la nieve en la parte más alta, se produce una avalancha y arrasa con todo lo que encuentran. Acá la Biblia dice que vamos a ser arrastrados si no estamos firmes. Firmes y constantes, creced. Si no estamos firmes y constantes, lo que vamos a hacer es ser arrastrado por los inicuos. Y es una fuerza tan grande que es irresistible con las propias fuerzas el hacer frente a ese poder. A la corriente de este mundo no podemos enfrentar, si no es por el poder de Jesucristo en nosotros, que produce fuerza en las raíces, fuerza en el tronco, fuerza en las ramas, fuerza en los frutos. Que este año sea de bendición para tu vida, hermano. Que sea un año de crecimiento, que sea un año de constancia, que sea un año de firmeza, que sea un año pleno de la voluntad de Dios en tu vida cumpliéndose cada día. Oramos, nos ponemos de pie.
y terminamos diciéndole a Dios, gracias Señor, porque este año que comienza... Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a aquellos que nos visitan, tal vez por primera vez. Que el Señor bendiga sus vidas. Y también, como decía Juan Pablo, no es por casualidad que nosotros estamos acá en esta mañana, sino es porque Dios así lo ha querido. Y entonces, a ver, si Dios quiso que vos, estés aquí en esta mañana, intentar saber el propósito que Dios tuvo para eso. Los invito a que abran sus Biblias en Evangelio de Lucas, capítulo 3. Y vamos a estar hablando acerca de una persona, de un hombre, ¿sí?, con algunas particularidades, y tratar rápidamente, si podemos, sacar algunos pensamientos para nuestras vidas. Lucas capítulo 3, y le he puesto como nombre a este mensaje, el propósito de Dios para Juan, que es el que vamos a ver ahora. Y después va a ser el propósito de Dios para Pablo, para Daniel, para Ciela, para Ofelia y para cada uno de los que estamos acá, ¿sí? No nombro a todos porque uno que no me acuerdo de todos y otro que daríamos mucho tiempo. Pero Dios tiene un propósito, un plan para la vida de cada persona, de cada ser humano, ¿sí? Así que vamos a ver si podemos dilucidarlo en esta mañana. Lucas, Evangelio según San Lucas, ¿sí?, tercer evangelio en el Nuevo Testamento, tercer libro del Nuevo Testamento, nos relata Lucas, el médico amado por Pablo, lo siguiente, versículo 1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, ahí nos ubica ya geográficamente y cronológicamente, estamos hablando aproximadamente del año 28-29 después de Cristo. Siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Itumea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, alisados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y Juan decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: ¡oh, generación de víboras! ¿Les gusta que le diga así? Bueno, ¡generación de víboras! Porque están en signos de admiración. Vamos a darle una interpretación al texto. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniáis, y contentaos con vuestro salario. Díganme si estos 2 versículos no hablan de Argentina 2024, los impuestos que son a veces usureros y hay gente que cobra de más. Tenemos los casos de los planes, ¿sí?, que gente pide parte de eso. Hablamos de la justicia, los policías, el soborno,
que a veces paran y quieren una coima, ¿no? Fíjense, en aquel entonces también pasaba. Le decía a los soldados, no hagan extorsión a nadie, ni calumnéis. No, pero la BTV es obligatoria, tenés que tenerla, y por ahí no es así. Contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Hasta ahí, para situarnos un poquito, y vamos a hablar algunas cositas acerca de Juan y acerca de, por ahí, nosotros en qué nos podemos ver reflejados acá. El propósito de Dios para Juan, puse como inicio. ¿Cuál era el propósito? ¿Qué significa la palabra propósito? Yo busqué en el diccionario y dos significados. Una es ánimo o intención de hacer algo. Otra es un objetivo que se pretende conseguir. Y Dios había puesto un propósito en Juan, llamado Juan el Bautista, porque estaba haciendo eso, ¿no? Que decía que él salía, las multitudes salían a él a bautizarlos en el bautismo de arrepentimiento, un bautismo de agua que era una señal de que la gente se arrepentía de tener una vida lejos de Dios y quería cambiar su manera de vivir. Dios tenía un plan, un propósito para este hombre, un propósito determinado por Dios desde antes que naciese, ¿no? Hemos estado viendo en mensajes anteriores acerca del nacimiento milagroso de Juan el Bautista. ¿Milagroso por qué? ¿Porque quedó la madre embarazada como María sin participación de hombre? No. Milagroso porque justamente sus padres, Zacarías y Elizabeth, ya eran hombres grandes, ancianos, y además de eso, su madre, Elizabeth, estéril. No podía tener hijos, pero Dios, que dice que oyó la oración de sus padres que deseaban tener un hijo, Dios les concede ese, como a Ana le concedió a Samuel, ¿se acuerdan? Pero Dios le concede ese hijo porque Dios ya previó en ese hijo, en ese niño, una obra, un plan, un propósito, una tarea que no la tendría atribuida a ninguna otra persona sobre la faz de la tierra. Vamos a Lucas, ahí dando vuelta a la página, versículo 13 al 17, le dijo en ese anuncio a Zacarías, estando él oficiando su oficio de sacerdote que él era, estando dentro del templo, dice el versículo 13, pero el ángel de Lucas 1, el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Tal es así que cuando María va a visitar a Elizabeth, Juan, dentro de la panza de su madre, a los 6 meses, salta de alegría cuando escucha la voz de María, sabiendo que ya estaba encinta del Salvador. Y hará que muchos de los hijos, 16, de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Y, versículo 17, propósito. E irá delante de él, es decir, del Señor Jesús, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres
a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Versículo 76. Nace Juan. ¿Se acuerdan que Dios había dado una señal de que algo fabuloso iba a pasar? De que Zacarías se quedó mudo por la duda, hasta que nació y toda la gente decía, Zacarías, ¿no? Al bebé. Dice, no, se va a llamar Juan, porque el ángel lo dijo, porque Dios así lo determinó. Y él da unas palabras llamadas la profecía de Zacarías. Y en el versículo 76, el padre, sabiéndolo, le dice a su hijo, y tú, niño, tú, Juancito, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Dios tenía un propósito para este hombre, para este Juan, que era preparar un camino para alguien que vendría tras de sí, mucho más poderoso, mucho más supremo, mucho más importante, pero él tenía una misión que era preparar el camino para el Salvador Jesucristo. Allanar y preparar los corazones de las personas que en su generación escucharían sus palabras, porque sabía que en pocas horas, en pocos días, en pocos años, porque eran casi contemporáneos, escucharían otra voz de otra persona extraordinaria, suprema, el Hijo de Dios, hablando a los corazones. Por eso él le decía, tenía un mensaje en particular. ¿Y cuándo? ¿Cuándo lo dio? En el tiempo en que Dios lo determinó. Fíjense, cuando el Padre dice, tú, niño, serás profeta del Altísimo. Dice el versículo 80 de Lucas 1, que el niño crecía, ¿sí? También lo vimos el domingo pasado de otro niño que crecía, el Señor Jesús. Pero este Juan dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que él estaba lleno del Espíritu Santo, aún desde su nacimiento, desde el vientre de su madre. Y él estaba creciendo en ese espíritu, fortalecido por él. Y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Ahora dice, leíamos recién en Lucas capítulo 3, que Dios lo estuvo preparando. Dios le dio un propósito, Dios le dio un plan, Dios le dio una tarea, Dios le dio una preparación, Dios le dio un tiempo. Estando en el desierto, decía que estuvo ahí hasta su manifestación. ¿Cuándo? Cuando leíamos recién en el versículo 2, cuando da esa presentación de la situación cronológica, quiénes eran los gobernantes, quiénes eran los sumos sacerdotes. Dice, palabra de Dios a Juan cuando estaba en el desierto. Dios lo llamó a Juan, le dijo, listo Juan, este es el tiempo. Este es el tiempo para que ahora cumplas, empieces a cumplir el propósito en el cual yo hice que vinieses a este mundo. Vino de palabra de Dios a Juan en el desierto. Entonces, ¿cuál es el propósito? Versículo 4 y 5, que lo leímos. Dice, como está escrito en el libro, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Ese era el propósito de Juan, ir anunciando la venida de Jesucristo. Ahora, ¿él sabía eso? Sí que lo sabía. Y yo creo que su papá y su mamá, cuando el niño crecía, y además de ser lleno de Espíritu Santo y tener una enseñanza de parte de Dios, ellos decían, no sabes Juan, vos cómo viniste al mundo. Muchos padres a veces los chicos se empiezan a preguntar, ¿y yo cómo nací? ¿Cuándo nací? ¿No? ¿Dónde vivíamos? Bueno, ¿soy hijo tuyo o soy adoptado? ¿No? Muchos también han preguntado una vez, ¿no? Dicen, che, yo no soy adoptado, ¿no? Bueno, Juan capaz que preguntaría, porque había escuchado que su mamá tal vez era estéril, pero dijo, no, hijo, vos un día te presentaste a tu padre, la enseñanza de la madre seguramente en su hogar, mientras el padre tenía sus oficios y sus responsabilidades, la importancia de la madre, instruyendo a los hijos en el hogar. Vos naciste de una manera que Dios nos sorprendió. Y Dios te trajo a este mundo por algo. Y el ángel Gabriel le dijo a tu papá que vos ibas a hacer algo sorprendente, que ibas a hablar acerca de alguien, que ibas a preparar el camino de nuestro Salvador, de nuestro Mesías. ¡Wow! Habrá dicho Juan, ¿no? Y él en ese tiempo de que creciendo y estaba en el desierto,
seguramente se preguntaría muchas veces y hablaría con Dios diciendo, Dios, ¿cómo lo voy a hacer? Y Dios lo prepararía, le hablaría, le enseñaría, lo instruiría para el día que Él diga, ahora es el tiempo. Qué bueno es saber cuando uno tiene algo, pero está esperando. Tengo una capacidad y la quiero poner en práctica, pero pará, aún tal vez no es el tiempo. Pensaba en Moisés, ¿no? Una persona que ya estaba preparada, que había durante 40 años vivido en el palacio del rey, instruido en las ciencias, en los poderes de los egipcios, en todo conocimiento, y quiso hacer las cosas a su manera, pero tal vez no era el tiempo. Y dijo, pará. Y lo llevó 40 años más al desierto, a vivir de otra manera, hasta que cuando tenía 80 años, Dios le dice, ahora, a través de una zarza ardiente, ahora anda, ahora sí estás preparado a hablar con el faraón y sacar a mi pueblo de Egipto, de la esclavitud. Pensaba en Josué, a la sombra de Moisés. También es una persona, un guerrero, un comandante del ejército de Israel, preparado, esforzado, valiente, pero que Dios lo tuvo ahí hasta que llegó su tiempo. Cuando Moisés ya no estuvo, el pueblo reconoció a Josué también esa capacidad de liderazgo, porque Dios había estado con Josué preparándolo y Dios lo utilizó en el tiempo oportuno. A veces pensamos y nos morimos de angustia o de impaciencia. Bueno, ¿cuándo voy a hacer algo en la iglesia? ¿Cuándo me van a llamar para servir? ¿Cuándo ¿cuándo voy a poder hacer tal cosa? A veces son nuestros propios intereses, nuestro orgullo, nuestra vanagloria, y no esperamos en el tiempo del Señor. Señor, cuando tú digas, estaré listo. Ahora, cuando tú digas, estaré listo, Juan estuvo listo. Cuando el Señor le dijo, Juan, vení, empezá a cumplir tu ministerio. Dios tenía un propósito para Juan. Y esas palabras que se mencionan en el versículo 4 y 5 de Lucas, como en los otros evangelios también, está hablando de las profecías que Isaías había dicho en el capítulo 40, versículo 3, de que antes de que el Mesías viniese, una voz se escucharía desde el desierto hablando acerca del arrepentimiento y del Salvador. Y Juan estaba cumpliendo esas profecías. Ahora, no solamente él tuvo un propósito, que era ser el precursor de la venida de Jesucristo, anunciar al mundo y decirle, queridos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él tenía un mensaje, él tenía una prédica. Mateo capítulo 3, justamente están esas frases que acabo de decir. Mateo capítulo 3, no solamente Dios tenía un propósito para él, sino también Dios le había dado una prédica, un mensaje que tenía que transmitir para preparar ese camino, para preparar corazones, para allanar la venida de Jesucristo. Mateo capítulo 3, versículo 1 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista. En aquellos días, recuerdan que Lucas nos ubica cronológicamente, y en aquellos días fue cuando Dios también lo llama a Juan desde el desierto. Vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios lo estuvo preparando a Juan con un propósito, pero también lo estuvo preparando con un mensaje, con una prédica, diciendo arrepentíos. ¿Por qué arrepéntense? Porque el reino de los cielos, hablando de algo superior, algo sobrehumano, había pasado algo, se había acercado. Es que la venida de Jesucristo, el Santo, Dios hecho carne, venía a esta tierra para buscarnos a nosotros, pecadores, perdidos, sin esperanza, sin un futuro, sin una vida de plenitud, de paz, de gozo, porque si Cristo no está en nosotros y con nosotros, nada de eso lo podemos tener. Entonces Él dice, viene con una prédica, con un mensaje, arrepentíos. La palabra arrepentíos en el griego, viene de la palabra metanoia. Y eso habla, a ver Ángela, ¿te suena esa palabra metanoia? Estudiante del Müller, con muy buenas notas, Müller, que el año que viene va a ver, seguramente, y si están interesados, hablen con Juan Pablo o con Daniel. Metanoia, habla de un cambio de mente,
Habla de un cambio de dirección también. Habla de que si yo voy para este lado, sufro una metanoia, un cambio de mente, un cambio de estrategia hasta allá. Voy mal, pego una vuelta, un giro de 180 grados, voy en el sentido inverso. Eso es lo que Juan les estaba diciendo al pueblo, a esa generación de víboras, ¿sí? A una víbora que parece buena, que parece inocente, pero que te atrapa y te salta de sorpresa, que habla de corazones divididos, dice, arrepiéntanse, tengan un cambio de mente, porque su vida no está siendo vivida de acuerdo a la voluntad y al plan de Dios para el hombre. Entonces, él les decía, arrepiéntanse, y muchos, dice que entendían, decían, sí, ¿y qué haremos? Bueno, arrepiéntanse. Y se bautizaban en agua para demostrar ese cambio de mente que querían tener. Ahora también él decía que el reino de los cielos, que nos habla de un rey poderoso, que él lo dice en el versículo 16 de Lucas 3, respondiendo Juan diciendo a todos, yo la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, el reino de los cielos, el rey de reyes y señor de señores, venía a esta tierra, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Otros evangelios dicen que yo no soy digno de llevar su calzado, sus sandalias. Otro evangelio dice, yo no soy digno ni siquiera encorvado de desatar la correa de su calzado. Habla de la humildad y la humillación que Juan tenía respecto a Jesucristo. Ese rey poderoso venía a esta tierra con un propósito, que después lo vamos a ver. Se ha acercado. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, él decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos, con un rey, con un soberano, se ha acercado. Y el apóstol Juan, que no es Juan el Bautista, ¿sí? Dice en su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Está hablando de Juan el Bautista. Juan el apóstol está hablando de Juan el Bautista. Este vino por testimonio, el propósito que Dios le había dado, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Versículo 14. Y aquel verbo, hablando de ese poderoso que iba a venir detrás de él, que era Jesucristo, aquel verbo fue hecho carne, se acercó y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué era más poderoso que él? Porque Jesús, el verbo encarnado, la palabra, que por su poder, su palabra fueron creadas todas las cosas y por su palabra subsisten, vino a esta tierra, se despojó de sus glorias y vivió aquí y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Juan lo vio, Juan lo conocía, Juan lo sabía. Por eso él dice, el reino de los cielos y el rey de los reinos de los cielos se ha acercado. Por eso, queridos, arrepiéntanse, tengan un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios, tengan un cambio de mente, no vivan en la manera en que están viviendo, acérquense a saber cuál es la voluntad de Dios para su vida, que es buena, agradable y perfecta. Y ese era el mensaje de él. Y vendrá atrás de mí uno que yo bautizo en agua, pero él bautizará en espíritu, marcando la propiedad y la posesión de todos aquellos que le creen y viven en él, y en fuego, en juicio. El fuego habla siempre de juicio, ¿no? Habla, por ejemplo, de los metales. Un metal se prueba con fuego, donde se saca la escoria, se sacan las impurezas. También el Señor Jesucristo nos habla que Él vendrá en espíritu y en fuego, porque también Jesucristo vendrá también a juzgar y a efectuar un juicio de nuestras vidas delante de Él. Ahora, entonces, no solamente Juan tuvo un propósito, no solo también tuvo una prédica, también tuvo un privilegio. Juan, capítulo 1, vamos más rápido. Juan, capítulo 1, versículo 29, él tuvo un privilegio que fue dar a conocer a Jesucristo. Dice el versículo 29 de Juan 1, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí,
Y todos decían, ¿pará? ¿Cómo? Si vos sos mayor que Él. No, porque Él viene antes de mí, porque Dios es eterno, porque era primero que yo. Él tuvo un privilegio. Frente a la gente, cuando vino Jesús, dijo, queridos, acá está. Para esto he venido yo. Dios me ha preparado en el desierto muchos años. Para esto Dios me hizo nacer, para allanar el camino, para que Él, Jesucristo, llegue a sus corazones. He tratado de sacar las piedras, ¿sí? El camino, hacerlo allanado, para que ustedes puedan llegar a Él. Él es el Cordero. Él tuvo el privilegio de decir, yo les hablé de alguien que iba a venir, Él es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios, un Cordero que nos habla de un sacrificio, un Cordero que nos habla de que alguien ocupó un lugar de otro. Los corderitos en la antigüedad ocupaban el lugar de los pecadores, ¿sí? Y eran sacrificados en lugar del otro. Pero Jesús vino a ocupar ese lugar en la cruz por vos y por mí, para que Él sea el Cordero del sacrificio, para que por medio de Él sea quitado el pecado de tu vida y de mi vida. Ahora vamos a avanzar. No solamente tuvo un propósito, no solamente tuvo un mensaje, una prédica, no solo tuvo un privilegio que fue mostrar a Jesucristo, señalarlo y decirle, Él es, sino también que tuvo una perspectiva correcta. Él nunca dijo, yo soy una persona importante porque Dios me hizo nacer de una forma milagrosa, porque mi mamá era estéril y viejita, entonces hónrenme. No, Él dice que Él no era el Mesías. Alguien detrás de Él era el importante. Yo vengo para hacer un trabajo, que voy a intentar hacer ese trabajo lo mejor posible con la guía del Espíritu Santo. Pero atrás de mí viene otro. Dijo, no soy yo, es Él. Juan capítulo 1, hay varios en los otros evangelios también, pero en Juan hay algunos detalles que nosotros no hay. Juan capítulo 1, versículo 23, cuando todos le preguntaban, bueno, ¿vos sos el Mesías? ¿Vos sos la persona importante? No. Versículo 23, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, como lo dijo Isaías en el capítulo 40, versículo 3, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Yo no soy, es Él. Yo simplemente soy un amigo del esposo. Va a hablar después unos versículos más adelante, en el versículo 35 y siguientes. Yo soy alguien que me gozo como un amigo del esposo. En la boda, ¿quién es el importante? El esposo y la esposa. El novio y la novia. Jesucristo es el novio. Jesucristo es el esposo. Yo simplemente soy un amigo que me gozo por la llegada del esposo. Y él se gozaba en poder estar en las manos de Dios y ser su instrumento. Y termina diciendo el versículo ahí en Juan, capítulo 4, en el capítulo 3, versículo 30, él dice, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. La humildad de Juan, que sabiendo el propósito de Dios, que teniendo un mensaje, que teniendo un privilegio, él tenía la perspectiva correcta de que él era un simple instrumento de Dios, que se esforzó en cumplir lo que Dios tenía para su vida, que se esforzó en mantener una vida santa y justa, y que dijo, yo vine para anticipar la venida de alguien más importante. Y cuando él dijo, ya está, es Él, ahora ya está, mi tarea está cumplida. No voy a tratar de forzar y pelear con Él, a ver quién es más importante, a ver quién bautiza más, si Jesús o yo. No, Él es el importante. Ahora es necesario que yo mengüe como la luna, que vaya menguando y el que vaya apareciendo sea el sol de justicia. Ahora, pensaba en estas 4 palabras que empezaban con P, propósito, prédica, privilegio y perspectiva correcta, y pensaba para mi vida y para tu vida, ¿cuál es entonces el plan de Dios para mi vida? ¿Cuál es el propósito de Dios para mí? ¿Cuál es la prédica para mí? ¿Cuál es el privilegio que tengo yo de parte de Dios? ¿Y cuál es la perspectiva correcta de Dios hacia mí y yo de Dios? El propósito para tu vida, el Señor Jesucristo se lo dejó a los discípulos y también te lo deja a vos y me lo deja a mí. En Mateo capítulo 28, versículo 19, id por todo el mundo, ¿no? Predicad el Evangelio y haced discípulos
enseñándoles que guarden todas estas cosas. Entonces acá veo 3 puntos en ese propósito de Dios. El primero es ir, me habla de obediencia. Juan estuvo en el desierto muchos años, tal vez 28, 29, 30 años, hasta que Dios le dijo, anda, y él fue. Vos sos un hijo de Dios, una hija de Dios, porque aceptaste a Jesucristo como tu Salvador. Dios te dice, id. No sé cuándo, pero te dice id. Y cuando escuches esa palabra id de parte de Dios, eso requiere obediencia. Ahora también otro propósito para mí decía de hacer discípulos. Y eso me habla de ejemplo. Un discípulo que es un seguidor de, alguien que ve a su maestro, a su punto de referencia y trata de imitarlo, ¿no? Y así tenemos muchos Cristiano Ronaldo con una CR7, no sé cómo se pone en el pelo, o algunos que se cortan la ceja de alguna manera referente a otro, o algunos que se visten de ciertas maneras teniendo referencia a otras personas. ¿Por qué? Esos seguidores ven a alguien y quieren tratar de imitarlo, de ser iguales. O muchos son Messis ahora, ¿no? Dice hacer discípulos. Y la mejor manera de hacer discípulos no es con palabras, sino es con ejemplo. Ahora, ¿qué ejemplo estoy dando yo? ¿Qué ejemplo estás dando vos para que el que viene atrás mío, el que viene atrás tuyo, que te está observando, quiera imitarte? ¿Te imitará de cosas buenas o te imitará de cosas no buenas? O que no son agradables, o tal vez no son cosas malas, pero que en realidad no aprovechan para tu vida ni para el que viene detrás. Y también decía en esa comisión que Jesucristo da, en ese propósito, enseñando. Para enseñar hay que prepararse. Uno no puede dar lo que no tiene. Yo me lo pienso para mí, me tengo que preparar para yo poder enseñar a otras personas. Enseñar a mi esposa, a mis hijas, con dificultades y con falencias. Así también vos estás llamado a enseñar, pero para enseñar tenés que prepararte. Juan se preparó muchos años, Moisés se preparó muchos años, Josué se preparó muchos años, y así tenemos muchos ejemplos bíblicos y también de hermanos en la fe que se prepararon para enseñar con denuedo. Segundo, Dios también tiene un propósito, una prédica para vos, tiene un mensaje para vos. Lo que hemos visto y oído, decían los discípulos, los apóstoles, eso os anunciamos, que Jesucristo vino a la tierra, que Jesucristo murió en una cruz, que Jesucristo resucitó y que nos dijo, yo me voy, pero un día volveré y donde yo estoy, ustedes también van a estar. Una prédica que también el apóstol Pablo, ahí en 2 Corintios, capítulo 5, 19, dice, yo les comparto, yo les anuncio, yo les predico el ministerio y el misterio de la reconciliación, de que te acerques a Dios, que estás lejos por causa del pecado, y en arrepentimiento y en perdón de pecados, puedas tener una reconciliación con Dios. Porque el pecado te enemista con Dios, te separa. Si hay pecado en tu vida, hay pecado en mi vida, me separa de Dios. Pero Dios nos llama y te llama a anunciar ese mensaje de arrepentimiento, de reconciliación con Dios por medio de la fe en Jesucristo y la confesión de pecados. Ahora, ¿cómo? ¿Cuándo tenemos que hacer esa prédica? Como decía Pablo a Timoteo en capítulo 4, versículo 1 y 2 de 2 Timoteo, te insto, te aliento a que prediques la palabra, a que instruyes. ¿Cuándo? El domingo a la mañana, nada más. No, a tiempo y fuera de tiempo. En cualquier momento, en donde estás, en el trabajo, en la escuela, en la facu, en la calle, en el supermercado, en la tienda. Francisco, este hermano que se acaba de operar esta semana y que gracias a Dios salió bien de su cirugía, un día Bebina me compartió, me dice, Pablo, te pido que ores por Gladys, una chica de la verdulería que mientras estaba comprando y estaba esperando, le prediqué del Señor, a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Entonces, fíjense en cuántos momentos y en cuántas oportunidades podemos tener la oportunidad de cumplir esa prédica. Ahora, también nos habla de un privilegio que en capítulo 1 de Pedro, en la carta de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, ¿qué nos dice? 1 Pedro 2:9, muy conocido. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que, ¿sí? A ver, vamos a vuelta. A partir del para qué.
¿Para qué? Virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos ese privilegio también. Tenemos ese privilegio que como Juan dijo, Él es Jesús. También vos y yo tenemos ese privilegio de decir, este es Jesús, que es la luz del mundo, que vino para que nosotros que vivíamos en tinieblas, a mí me dio luz. A mí me hizo entender, me hizo esa metanoia en mi mente, entender que el pecado me separa de Dios. Me hizo tener ese cambio de mente, ese arrepentimiento. Es decir, que si yo vivía lejos de Dios, me tengo que arrepentir y vivir cerca de Dios y según su voluntad. Eso también te quiero compartir. Juan dijo, Él es la luz, Él es el Cordero. Ese privilegio también lo tenemos vos y yo, de compartir el mensaje del Señor. Y ahora, también como Juan tenía una perspectiva correcta de que quién era, también vos y yo tenemos que tener una perspectiva correcta de qué somos. Somos instrumentos de Dios, somos utensilios que tenemos que ser utilizados para su gloria. No en vanagloria, no en decir yo sé más que otro, sino que lo pobre y ruin, dice la Biblia, que escogió Dios para a los que se creían sabios fuesen afrentados y diciendo, ¿cómo saben estos? Es la obra de Dios en los corazones de los hombres. Pero también nos dio la manera en que tenemos que servir al Señor. Vamos a Timoteo, 2 Timoteo, ya terminando. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Una perspectiva correcta. Yo soy un soldado de Jesucristo. Soy un soldado de este poderoso que vendría después de Juan. Y como soldado de Jesucristo tengo que sufrir penalidades, pero en fidelidad y en santidad. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Ninguno que dice ser cristiano, seguidor de Cristo y ser un soldado, un instrumento en sus manos, se enreda en los negocios de la vida. Se enreda en la manera de vivir del hombre común, del hombre que no tiene a Cristo. Se enreda en los mismos intereses, se enredan las mismas costumbres. No. Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida. Sino que, ¿no se enreda para qué? A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Juan tenía esa perspectiva. Él no se enredaba en los negocios de la vida. Él se preparó, fue fiel y dice que él era santo y justo. ¿Y saben quién lo reconoce así? Herodes. Ese Herodes que leíamos al principio ahí en Lucas 3, que hizo un montón de cosas malas, porque era un tipo sanguinario, hostil, huraño, mala persona, que engañó a su hermano, ¿sí?, quitándole a la esposa, a Herodías, y que a causa de ese engaño, de esa fornicación que él generaba, Juan le decía, eso que estás haciendo, Herodes, está mal. A Dios eso no le gusta, a Dios eso le desagrada. Juan iba con la prédica también a él. Arrepentite, cambia de mente, da frutos dignos de arrepentimiento. Lo que estás haciendo no está correcto. Pero Herodes dice que aún así, de todas las cosas malas que hizo una aún más, agregó una más a la lista, que lo encarceló a Juan. ¿Por qué? Porque ya le era molesto que lo recriminara. Pero aún estando en la cárcel, Juan, que algunos dicen que estuvo 1 año en la cárcel, Herodes de vez en cuando lo iba a escuchar. Y lo escuchaba, dice que de buena gana, aunque él le decía las cosas que estaban mal. ¿Por qué? Porque lo consideraba un hombre justo, santo, que venía de parte de Dios. Tenía algo, Juan, que a Herodes lo atraía. Pero Herodes no cambió. Dice los evangelios que en una fiesta se emborrachó, bailó la hija de Herodías, le gustó, y como cualquier persona que está bajo los efectos del alcohol, de la droga, de un vicio, que no tiene control de sí, no tiene control de su tiempo, no tiene control de sus deseos, del raciocinio, dijo, pedime lo que quieras, que yo te lo doy, aunque sea la mitad del reino. Y ella dijo, no quiero eso. Guiada por la madre, dijo, yo quiero la cabeza de Juan el Bautista. Y a él le pesó eso. Aún de que Juan le decía, lo que estás haciendo está mal, arrepentite, dejá a esa mujer, cambiá un estilo de vida. Él no lo hizo. Mató a matar, a decapitar a Juan el Bautista. Yo pensaba, ¿cuántas veces como Herodes tal vez escuchamos un consejo de Dios
Tal vez escuchamos una palabra de que te dice Dios, arrepiéntete, cambia tu estilo de vida, cambia tu estilo de mente, tu estilo de principios. Acércate a mí, que yo tengo palabras de vida eterna. Palabras de vida eterna que las encontramos en la Biblia, que nos cambian el futuro, que nos dan una perspectiva, que nos cambian la eternidad si creemos en Jesucristo. Porque en Jesucristo la paga del pecado es la muerte, pero en Jesucristo podemos tener la vida, el perdón de pecados, la salvación eterna, la vida eterna. Pero si no la tenemos, también tendremos el juicio eterno si rechazamos esta voz. ¿Saben qué? Herodes rechazó esa voz. Le gustaba escuchar, le gustaba tal vez venir a la reunión los domingos, los miércoles, los sábados. Le gustaba, pero no tomaba decisiones. Y hoy, queridos amigos, hermanos, tal vez estamos llamados a tomar una decisión, a entender cuál es el propósito de Dios para mi vida, a que Dios me dio una tarea, a que Dios me dio un mensaje para transmitir. ¿Por qué? Porque yo lo conocí primero. A que Dios me dio un privilegio de darle a conocer, a que Dios me llama a tener una perspectiva correcta, a no enredarme en los negocios, en las maneras de vivir este mundo, sino de vivir de una manera santa y piadosa, justa, santificando mi vida día a día como a Dios le agrada. Y tal vez también Dios, también tiene Dios para vos que tal vez no conoces a Cristo como Salvador. Todavía no llegaste a entender bien a este Cordero del cual hablaba Juan. Te pido que no te vayas de este lugar esta mañana sin entender bien quién es. ¿Cómo puedo yo entonces darle mi vida a Él? ¿Cómo puede Él cambiar mi corazón? ¿Cómo lo puedo hacer? Solamente en arrepentimiento, en confesión de pecados y en un giro de 180 grados, en dar frutos dignos de arrepentimiento. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana, bendiga tu corazón, mi corazón, y que podamos salir enriquecidos y bendecidos de este lugar. Oramos. Padre, te alabamos. Estamos siguiendo el libro de Lucas, médico, historiador Lucas, ¿verdad? De manera que es rica la porción de la palabra, de cómo él procuró investigar, escudriñar, ver los tiempos y interiorizarse de los sucesos, cómo fueron aconteciendo. Vamos a leer Evangelio según San Lucas, capítulo 3, comenzando desde el versículo 21 en adelante. Evangelio según San Lucas, capítulo 3, comenzando desde el versículo 21 en adelante. Dice así la palabra de Dios: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Natat, hijo de Leví, hijo de Milquí, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Naún, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Simeí, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Resa, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosán, hijo de Elmoadán, hijo de Er, hijo de Josué, hijo de Eleazar, hijo de Jorín, hijo de Natat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliaquim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Salmón, hijo de Nasón, hijo de Aminadab, hijo de Arán, hijo de Esrón, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob,
hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Nagau, hijo de Peleb, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Caimán, hijo de Arfahat, hijo de Sen, hijo de Noé, hijo de Lamec. Gracias. Hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Maalalael, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Bueno, los que van a tener algún varoncito ya tienen nombres para elegir, ¿eh? Así que quédense tranquilos y ahí tienen un buen cantidad de nombres para sacar. De hecho, tengo un sobrino que tiene un nombre de esto, Eber se llama. Así que bueno, hay nombres, ¿eh? Hay muchos, hay muchos, bueno, y hay muchos nombres que son muy normales, nosotros no los usamos, ¿no es cierto? Y otros nombres que por ahí no se usan, pero alguna persona importante le pone a su hijo, a su hija, y después todo el pueblo le pone, ¿no? Así pasó donde yo soy de Santa Fe, que bueno, había un nombre que no se usaba en ningún lugar y una persona importante del pueblo puso el nombre a su hija y después, bueno, estalló ese nombre por toda la región. Así que, bueno, encontramos entonces de que acá la genealogía de Jesús está en Mateo y también está acá en Lucas, pero bueno, lo vamos a ver ahora un poquito más detallado. No vamos a estar mirando todos esos nombres, por supuesto que no, pero vamos a estar viendo algunos detalles que estamos estudiando. Los que estuvimos los domingos anteriores en esta reunión hemos escuchado que en el versículo 3 de este mismo capítulo, que Juan recorrió toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y en esta porción que tenemos hoy, que hemos leído hoy, para los que llegaron recién, Evangelio según San Juan, capítulo 3 de 21 en adelante, pueden leerlo después, o vamos a estar mirando, así que lo pueden tener ahí registrado. Jesús también dice que se acercó Jesús y también para ser bautizado. ¿Vino Jesús a Juan pidiendo el bautismo de arrepentimiento? ¿De qué pecado? ¿De qué pecado tenía que él arrepentirse? Si él era santo y sin mancha. Según el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 14, dice que Juan se le oponía. Y le decía, mirá, yo tengo que ser bautizado por vos, y vos venís a mí. Pero Jesús le dijo, deja. Dice, el Señor está, deja, dice el Señor, para que se cumpla toda justicia. El Señor estaba dispuesto a cumplir toda justicia, porque eso convenía, dice allí. ¿Por qué eso convenía? Porque Jesús vino en obediencia al Padre para ocupar el lugar de los pecadores, siendo Él la justicia salvadora de Dios. No había nadie que podía justificar al pecador. Y entonces venía al mundo de los vivientes alguien que Dios enviaba para que pudiera justificar al pecador, que aunque muchas personas hacían grandes proezas y méritos, sin embargo, no podían encontrar la paz en su corazón. Y Jesús vino para eso, para ocupar el lugar del pecador, siendo Él la justicia de Dios. Y por eso no confiesa pecado. Él no confiesa pecado. Las otras personas confesaban sus pecados antes de ser bautizado por Juan. Jesús no confiesa pecado. ¿Qué hace Jesús? Ora. Él ora. Igual que los demás. Los demás también oraban, confesaban sus pecados y oraban. Pero Jesús ora. Y vemos allí que Jesús tiene una hermosa relación con el Padre, y entonces el Padre tiene contentamiento en el Señor Jesús. Juan, sin darse cuenta, porque nos pasa aún hasta nosotros que somos, por ahí predicamos la palabra o enseñamos, que a veces cometemos errores, porque somos personas y cometemos errores. Y parece que Juan también, sin darse cuenta, estaba oponiéndose al momento en que se cumpliría la manifestación del Señor para Israel. Porque así dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 31. Vamos a leerlo, así vamos viendo un poquito cómo sucedieron estas cosas.
Evangelio según San Juan 1:31, dice, está hablando acá Juan, cuenta, y dice, y yo no le conocía, mas para que fuese manifiesto a Israel, lo que dije recién, manifiesto a Israel, por eso vine yo bautizando agua. O sea que Dios tenía un propósito con Juan el Bautista, que ya lo habíamos estado estudiando, que era que Juan el Bautista estuviese bautizando, pero con un objetivo, para que en el momento oportuno el Hijo de Dios se manifieste a Israel. Entonces, dice nuestra lectura bíblica, que orando, dice, el cielo se abrió. Este es el método que utiliza, que no falla. Cuando necesitamos que el cielo se abra, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Orar y algo más, que lo enseñó Jesús en Lucas 18:1. Orando, no desmayar. Si no tenemos la respuesta, seguir orando hasta que se cumpla. Ahí dio un ejemplo el Señor Jesús que es importante leerlo. Ese método no falla. No falló para con el Señor. Él oró y el cielo se abrió, y no va tampoco para con nosotros. El Señor ha de contestar cuando nosotros insistimos. O hacemos como Jacob, que le dijo al ángel de Jehová, no te dejaré si no me bendices. Y luchó con el ángel de Jehová. O sea, no estuvo peleando, sino que estuvo insistiendo, bendecime, no te dejaré si no me bendecís. El descenso del Espíritu Santo en forma corporal que estuvimos leyendo, como de paloma, y reposó sobre el Señor, fue observado por el propio Juan, y en el Bautista, ¿no? Y él se encargó, Juan el Bautista, de atestiguar, y eso lo vemos en el versículo que sigue en el 32 de Juan, del Evangelio según San Juan, capítulo 1 de Evangelio según San Juan, verso 32 dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, las mamás se vieron, pero esas cosas que pasan en las familias de pueblo, ¿no? Acá en la ciudad por ahí hay más contacto entre familiares, pero a veces pasan en los pueblos, y tiempos atrás cuando no había coches, era el carro o el caballo, la forma en que podíamos llegar de un lugar a otro, y había familias que ni se conocían. Yo a mi abuelo ni lo conocí, y vivió hasta los 104 años, pero era imposible, en la época que yo era jovencito, nos era difícil a mi familia poder irnos de Santa Fe a Córdoba, a un lugar donde él estaba. Y no teníamos información, porque mi abuelo era una persona muy especial. Teníamos muy poca información de él. De manera que mandaba una carta por año y, bueno, no era fácil. Entonces pudo haber pasado que entre Jesús y Juan, que eran más o menos la misma edad, cerquita, ahí estaban 6 meses de diferencia más o menos, no se conocían. ¿Por qué? Porque la familia de Juan el Bautista estaba en un lugar y la familia de Jesús estaba a una distancia de allí. Sin embargo, dice Juan que no le conocía. ¿Pero qué dice? ¿Qué sigue diciendo? Yo no le conocía, pero ¿qué? El que me envió, ¿qué me dijo? A ver, vamos a prestar atención allí. Dice, y dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, vemos entonces que Juan da testimonio, comenta acerca de Jesús y que cómo él había sido avisado, enseñado por Dios de que qué distintivo habría sobre alguien que él iba a bautizar, alguien que él iba a bautizar, iba a suceder algo. Ese es el que es la promesa del Padre, que era mayor que Juan el Bautista, era primero que Juan el Bautista. Así que bueno, y dice la Biblia que
que el descenso del Espíritu Santo es seguido por una voz del cielo, desde Dios el Padre. Creo que Pedro dice, desde la misma gloria, desde la misma gloria, de la misma gloriosa majestad, otorgándole a Jesús las credenciales divinas. ¿Cuáles? Tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. En ti me complazco. Tengo sumo placer. Me deleito. Tú eres mi Hijo amado. Y así, en el bautismo de Cristo, se dio prueba de que la Santa Trinidad obró para manifestación a Israel. Para manifestación a Israel. Se manifestó a Israel para que todos supiesen de que esa persona era el Mesías. Y Juan lo comentó, lo divulgó, lo dijo en varias oportunidades. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el que yo dije. De tal manera que algunos de sus discípulos se plegaron a Jesús y estuvieron con Jesús. Así que bueno, vemos cómo Dios obró y la Trinidad obró para la manifestación y la preparación del comienzo del ministerio de Cristo. Y dice el versículo que sigue, de 33 años más o menos era, a ver cómo dice, dice, y Jesús mismo al comenzar su ministerio de 30 años, ¿no? Más de 30 años, de 30 años. Y bueno, algunos dicen que era la mayoría de edad para Israel, para algunos aspectos que involucraban actividades en Israel. No lo vamos a comentar ahora porque, bueno, el tiempo no nos va a alcanzar para leer todo. Entonces, y comienza la lista de Mateo. Es distinta a la lista que encontramos aquí en el Evangelio según San Lucas, pero la lista de Mateo, de los antepasados de Jesús, muestra que Cristo era el descendiente de Abraham, en quien serían benditas todas las familias de la tierra. Había una promesa dada a Abraham que decía, en ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y bueno, y también era el heredero en Mateo. Jesús era el heredero de David, del trono de David. Pero Lucas demuestra que Jesús era la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de Satanás. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15 o 16, por allí, que dice, cuando pecó el primer hombre y la primera mujer, entonces Dios le dice a la mujer que de la simiente de ella, de la mujer, aplastaría la cabeza a la serpiente y que la serpiente le heriría en el calcañar. Entonces, allí Lucas demuestra que Jesús era la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y remonta su linaje hasta Adán, empezando por Elí, el padre no de José, como dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 1, verso 16. Dice Jacob, que el padre de José era Jacob. Pero acá dice que era Elí. Tendríamos que estudiar un poco Israel, pero en Israel a los yernos se le decía hijo, lo tomaban como hijo, a las nueras le decían hijas. Incluso acá en Argentina también hay familias que tienen ese sistema. Al yerno le dicen hijo, lo tienen como un hijo, lo quieren. Y es bueno esto. En Israel incluso tenemos base bíblica pero hoy no lo vamos a hacer, le llamaban hijo. Entonces aquí, en esta parte, toman a Elí como padre de José, pero era el suegro era el padre de María, era el suegro de José. No era entonces de la parte de padre de José, sino de María, que termina así, que fue hijo de Adán, es lo que hemos leído acá en Lucas, que fue hijo de Adán, hijo de Dios. Así termina, hijo de Adán, cuando vamos siguiendo los últimos versículos, hijo de Adán, hijo de Dios. Para que fuera el mediador apropiado entre Dios y los hijos de Adán, y pudiera llevar a los hijos de Adán, por medio de él, de Jesús,
a ser hijos de Dios. Pues toda carne, los hijos de Adán, los que nacemos de Adán, somos como el pasto, como la flor del campo. Que algunas flores, en casa tengo una flor que es hermosa, pero florece a la mañana y a la tarde, chao. Y al otro día no se abre de vuelta, muere. Así es la vida de toda carne, es como la flor del campo, que pasa, su gloria pasa, y por el pecado nosotros nos marchitamos y vivimos vidas tristes, vidas tristes. Pero Cristo vino para revertir esa situación del primer Adán que cayó bajo pecado. Y entonces la maldición del pecado estaba sobre él, porque la Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Y entonces toda la creación humana, todos nosotros sabemos que el ser humano va a morir un momento. Los que tenemos una esperanza, los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesús, que da de su Espíritu, tenemos esa confianza que el Evangelio de Salvación nos dice, que el que cree en Cristo tiene vida eterna y que no perecerá jamás, no perecerá jamás. Y aún hay otro pasaje bíblico que dice que llegará la hora que los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, los resucitará. Entonces en Cristo Jesús hay esperanza, y la vida del cristiano no se marchita. Si está en una cercanía íntima con Dios y tiene vivencias constantes, como dice el salmista allí en el Salmo largo, es el 100, dice, vivifícame, tiene vivencias constantes con Dios, de manera que tiene una vida, en medio de las situaciones complicadas de la vida, está como Pablo y Silas cantando en la cárcel himnos de alabanza a Dios, porque sabe que su Dios es poderoso para hacer proezas y maravillas. Y entonces nos marchitamos como la flor, pero el que participa del Espíritu Santo, de la vida, del segundo Adán de Cristo, ese disfruta de la dicha eterna, que las buenas nuevas de salvación traen a toda persona que pone su confianza en Jesucristo como su Salvador personal. El ministerio de Cristo comenzó justo en el tiempo en que el mundo clamaba por un advenimiento o una nueva situación. San Pablo dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4 dice esto. Esto significa que Dios, en su divina providencia, estaba dirigiendo y supervisando los acontecimientos mundiales de tal manera que convergieran en una conjunción de factores que constituyeran una condición preparatoria a la iniciación de los planes de la redención humana. O sea, Dios estaba preparando todo para que cuando Cristo se manifestara a Israel, se manifestara también para la salvación a la humanidad que vivía en una situación complicada. Echando una mirada panorámica al ambiente en que comenzó su ministerio el Señor Jesús, nos convenceremos de la verdad que acabamos de decir. El mundo pagano estaba saturado de filosofías y de religiones. Sócrates, Platón, Aristóteles, Epicúreos y Zenón, entre otros, habían desfilado por el escenario de la humanidad presentando sus filosofías de la vida, las llamadas religiones de misterios, de remota antigüedad, habían surgido antes ya de Jesús, pero que en la cercanía del cristianismo tuvieron su auge, proliferaron. Todas ellas basadas, politeístas, eran basadas en la superstición y la sensualidad. La necesidad de la humanidad que vivía en el decir San Pablo, sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, la persona buscaban algo, pero no lo llevaban a nada. Vivían sin Dios, sin Cristo en el mundo. Cristo no encontró al mundo huérfano de religión, sino que había muchísimas religiones en el tiempo que Jesús vino. Casi todas ellas eran politeístas, pero la Biblia incluso nos narra
o nos cuenta de hombres muy religiosos. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, encontramos un relato de una persona muy religiosa. Esta sí tenía una religión monoteísta, creía en un solo Dios. Era la mejor religión de esa época y adoraba al Dios verdadero. Pero sin embargo, este hombre, Nicodemo, no había podido encontrar salvación para su alma. Y su alma no estaba saciada. Aunque él vivía una religión, la mejor de las religiones, sin embargo, no había nada. Y el Señor, no había nada en su ser, no tenía gozo y felicidad en su ser. Y el Señor le mostró, le dijo que para poder conocer a Dios tenía que nacer de nuevo. Tenía que tener un encuentro personal con Cristo, con el Señor mismo, y nacer de nuevo. Tenía que tener un cambio de vida. Era la única manera de que él pudiera entrar al reino de Dios. Y entonces el Señor Jesús dice, tenés que nacer de nuevo. Y él no entendía esto. ¿Cómo puedo hacer entrar de vuelta en el vientre de mi mamá? No, dice. Lo que es nacido, tenía que nacer del Espíritu, de una nueva, no nacer. La carne ya había nacido, pero tenía que nacer espiritualmente. Y eso es lo que tienen que hacer todas las personas. Por eso hay muchas personas jóvenes y mayores que no son felices y viven una vida triste. Y muchas veces encontramos hasta personas que van hasta la muerte. ¿Por qué? Porque tienen una vida desgraciada, sin paz y sin consolación. Y también el joven procura hacer un montón de cosas para vivir feliz y por un momento, en una noche quizás está allá en la cima, pero pasa ese momento y el corazón está triste. Trajo problemas a su vida, hizo cosas que no tenía que hacer. Entró en dificultades, en pactos, en acuerdos que ahora desprecia. Y su corazón está afligido, su ser está afligido por cosas que le pueden suceder. Aún los niños hoy se meten en dibujitos que después dicen, hice malo porque estoy turbado. Hice algo malo yo en entrar a mirar eso porque no me siento bien. Las personas entran en cosas, en pactos que hay incluso en Internet, donde caen en problemas, en conflictos o en acuerdos o en pacto con Satanás que ellos ni saben. Y su vida se va deslizando hacia el fin, hacia un fin malo. El mundo pagano estaba lleno de filosofías y de religiones y sin embargo estas no podían traer felicidad al ser humano. También había grandes universidades, por lo menos 7 universidades importantes había en el mundo, incluso bibliotecas, muchas bibliotecas, la mejor de ellas, la más grande era la de Alejandría. Y bueno, y así la humanidad se iba andando en cuanto a la cultura, a la forma de vivir. Sabemos que el Imperio Romano tenía alrededor de 80 millones de habitantes, de lo cual 6 millones eran esclavos. Y los esclavos estaban sujetos a al trabajo más forzado y muchas veces siendo castigados y forzados a hacer cosas tremendas. La mujer, por ejemplo, era objeto de placer y no se la tenía en cuenta. Y muchas veces eran sepultadas con sus esposos que habían muerto en batalla. Los niños eran arrojados a Moloch, ¿sí? Que era una estatua hueca, eran arrojados adentro creyendo sus padres que tendrían algún beneficio por ese hecho, sacrificaban niños. Y en el Ganges tiraban a los niños allí para que se mueran, para que se ahogaran. Estaba todo el mundo plagado de ciertas creencias, ciertas ideas, donde vemos que la vida humana tenía muy poco valor. El amor a los vicios y a la sensualidad era tal que había dioses a los cuales se los veneraba por medio de ellos. Gente que se emborrachaba y después cometía toda clase de orgías similar a las que sucedieron en Israel hace poco, que alrededor de una estatua estaban bailando y tomando y embriagándose, de tal manera que cuando vinieron los guerrilleros o los enemigos, ni cuenta se dieron, muchos de ellos, porque estaban totalmente borrachos.
Algo similar pasa con el Gauchito Gil cuando hacen las fiestas allí en Corrientes. Después de estar en las fiestas y de emborracharse, ni saben los hombres y las mujeres con quién estuvieron. De manera que no saben lo que hicieron porque no tienen noción de las cosas que hicieron. Así era el mundo de aquel tiempo. Y en este momento también está sucediendo algo similar. Y en esa época vino Cristo. ¿No será que pronto va a venir Cristo? ¿Que están sucediendo las mismas cosas que pasaron cuando Él vino la primera vez? Todo da que Cristo viene pronto. Los acontecimientos mundiales están mostrando que vendrá. Israel volvió a ser nación, y qué nación, que está haciendo temblar a muchas naciones alrededor, cómo está creciendo y está edificándose. Y así el mundo entonces, de aquel entonces, vivía en la miseria, y en ese escenario vino Cristo. Él vino para salvar al Adán que había pecado, que se había corrompido, que había desobedecido a Dios, y restaurarlo. Vino a restaurar al ser humano, a todos los hijos de Adán. Hay una canción que a mí me gusta, la frase y siempre la repito: ver redimido es su afán, los tristes hijos de Adán. El anhelo de Jesús era ver redimido a los tristes hijos de Adán, que habían pecado y que no tienen paz en sus corazones, y que están en busca de paz, de algo para sus almas, pero no pueden conseguir. Cristo es el único que puede darle a este mundo, en aquel entonces y hoy, la solución para el problema de su alma. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en ese escenario Él vino a este mundo, y comenzó a predicar las buenas nuevas de salvación y decirle a todos. Y viendo las multitudes, dice la Biblia que Jesús comenzó a decir, los vio como ovejas sin pastor, que estaban descarriados y no sabían dónde ir. Y Él le dijo: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Jovencita, jovencito, niño, si el pecado te abruma, si hay un peso tremendo en tu ser, si te das cuenta que te vas al infierno eterno porque estás desobedeciendo el consejo de Dios, si te diste cuenta de que no hay esperanza para tu vida y que no has arreglado tus cuentas con Dios, Cristo vino a este mundo para darte la esperanza. Él vino a restablecer aquello que el pecado arruinó, que el pecado rompió, que el primer Adán hizo, cometiendo pecado, desobedeciendo. Cristo vino a hacer eso, a restaurar la caída del hombre. Vino a restablecer la comunión entre Dios el Padre y tú. Cada uno de nosotros, porque Dios amó de tal manera y ama de tal manera al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que dice que ha pasado de muerte a vida. De manera que la única posibilidad de este mundo en crisis, ¿cuál es? Que las personas vengan a Cristo y le busquen con intensidad. Él dio su vida en rescate por los pecados, el justo por los pecadores para llevarnos a Dios. El que no tenía pecado por nosotros se hizo pecado, cargó sobre sí la justicia. La ira de Dios fue descargada sobre su Hijo, el castigo de nuestros pecados. Y el justo muere en lugar de los pecadores y paga el precio de la redención en favor nuestro, el justo. ¿Te parece locura esto? Lo hizo Jesús por vos, porque te amó y me amó a mí. Lo hizo Jesús, cargó con tus pecados y con mis pecados para salvarme de la perdición eterna, porque está establecido para las personas que mueran una vez y después el juicio. Eso es lo que está destinado para las personas, morir y después el juicio. Y la muerte es tremenda. Hay una poesía que habla de la muerte. A veces da carcajadas y busca a las personas en la miseria, en los estados, en distintos estados. A veces la muerte lo encuentra al ladrón cuando él piensa que va a cometer, va a robar y va a salir victorioso. La muerte lo encuentra. Algunos quedan clavados cuando quieren saltar la reja en la reja. Otros se caen y se rompen la cabeza contra el piso. Otro, el alma violenta, mueren por algún alma violenta que saca un arma y le dispara un tiro. A veces la muerte va pasando y ve una hermosa muchacha que va como diríamos, disfrutando de sus cualidades, de la hermosura de su ser, y se va deleitando en la calle. Y en un momento esa jovencita desaparece. Dios le corta la vida, la muerte, y no tiene escapatoria. La muerte llega en cualquier momento y tú no sabes dónde vas a ir.
Por eso la Biblia dice, si oyeres hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Él vino a los mundos de los vivientes para que vos y yo lo encontremos. Cuando tenía 15 años lo encontré. Era un religioso, pero no tenía a Cristo. Lo encontré a Cristo y desde entonces Cristo es mi esperanza de vida. Y Él se ofrece hoy a vos, a cada uno de ustedes, para que hoy arreglen sus cuentas con Él. Y te invita, el Espíritu Santo te invita y te dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Vas a venir a Cristo en esta mañana. Él pagó el precio de tu redención ya. Él murió en la cruz por vos. Él pagó el precio, porque no había nadie que pudiera pagar el precio correcto por el pecado cometido. El ser humano, aunque ofrecía sacrificios, siempre encontraba que no había pagado lo suficiente. En la balanza de la justicia divina quedaba inclinada siempre hacia la perdición y nunca hacia la salvación. Pero Cristo vino para darte vida y vida eterna. ¿Le vas a recibir o le vas a rechazar? ¿Qué vas a hacer con Cristo hoy? Él te ama, te quiere salvar. Por eso vino a este mundo y pagó el precio de la redención en lugar tuyo y en lugar mío. ¿Querés recibirle? Vamos a cerrar nuestros ojos y en el lugar donde tú estás, haz una oración y dile, Señor Jesús, soy un pecador, una pecadora. Si tú no me salvas, Señor, yo me voy al infierno. Me pierdo, me voy con Satanás y sus ángeles. Pero si tú me perdonas y me lavas con la sangre que vertiste en la cruz, tendré salvación y vida eterna. Necesito de tu perdón, necesito que me salves. Ten misericordia de mí, Señor, sálvame, perdona mis pecados. Dame paz, transforma mi vida, haz de mí una nueva criatura. Dios tiene poder para hacer de ti una nueva criatura. Puedo dar testimonio de las cosas tremendas que hacía y cómo Dios transformó mi vida. Él puede transformar tu vida y hacer de vos una nueva criatura. Lo vas a hacer. Dile al Señor a solas, tú a solas con el Señor. No le confieses a ningún hombre tus pecados. Confiésale al Señor que tú eres un pecador o tú eres una pecadora. Y dile, Señor, te necesito. Y Jesús, ¿sabe qué dice? Al que a mí viene, yo no le echo, yo lo recibo. Y pasa a ser una persona, un hijo de las tinieblas,